Nos atiende Felipe Hartmann, director de la Agencia Nacional de Tierras, y también el señor presidente de Fede Maderas, la Federación Nacional de Industriales de la Madera. Tiene que ver con el tema. Él se llama Juan Miguel Vázquez. Director Hartmann, buenos días. Buenos días, Julio. Un cordial saludo a ti y a toda la audiencia. Qué bueno que siempre sea usted tan generoso con su tiempo para los oyentes de Caracol. Mire, hablamos con un abogado que usted seguramente conoce, el abogado Mauricio Pava, y contó detalles de una delicada investigación que lidera y que pondrá de presente en el proceso de empalme con el nuevo gobierno. Se trata de un posible perfilamiento empresarial por NIT operado desde su agencia, dirigido contra empresas e inversionistas extranjeros. Don Felipe, ¿eso es cierto? Julio, yo quiero de la manera más respetuosa hacer alusión a esa denuncia que hace el abogado Pava. Y lo digo de la manera más respetuosa porque no deja de ser cómico y bastante particular. O sea, creo que tiene más seriedad la denuncia que le acaba de hacer un oyente sobre Panini. Porque es que nosotros tenemos que revisar el BUR. ¿Y el BUR qué significa? Que si hay una indebida acumulación de bienes baldíos, pues tenemos que revisar que efectivamente la empresa o la persona natural no reporte que no es lo mismo ocupar un predio que presuntamente tiene bienes baldíos a ocupar 10. Pues ahí hay un patrón de acumulación. Es connatural en el ejercicio de un proceso agrario que hagamos esa revisión. Entonces a mí me parece bastante particular, y más porque en cabeza mía, en la Agencia Nacional de Tierras, incluso ha habilitado las herramientas para que el empresariado hable de los baldíos. Nosotros estamos hablando de zona de desarrollo empresarial, estamos hablando de alquiler y arrendamiento de bienes baldíos de la nación. Definimos el procedimiento. Lo que sí no puede pasar es que queden 20 o 30 años en bienes baldíos de la nación y esperen de forma clara pasar de agache sin siquiera generarle una remuneración al Estado. Pero de forma muy concreta yo sí quiero decir que el tal perfilamiento no es otra cosa que la revisión en el BUR, si tienen o no tienen mayor acaparamiento en otros bienes baldíos y si existe un patrón singular que signifique que ese acaparamiento existe. Oiga, director Hartmann, pero además porque la agencia... Espéreme, solamente para la precisión, a ver si estamos entendiendo bien. Lo que usted está diciendo es que hay algunas empresas de ese sector y seguramente de otros que están utilizando tierras para, en este caso, el asunto de la madera, que son tierras baldías. Completamente, esa es parte de la investigación. Y mire, el problema de la tradición de la tierra en Colombia es un problema estructural que le resta competitividad al país, y eso lo entendemos y lo sabemos. Y para eso diseñamos instrumentos. Bueno, si hay bienes baldíos, venga y se los alquila al Estado, o venga y nos organizamos en un régimen especial en el marco de la zona de desarrollo empresarial que lo establece la ley 160. O sea, lo que no puede pasar es que se metan en baldíos usando falsa tradición y esperen que nada ocurra o que nada pase por parte de la autoridad agraria. Y lo que llaman perfilamiento no es otra cosa que la búsqueda activa en el BUR de que una cosa es evidentemente un caso particular y otra cosa si el tipo o la empresa no tiene un caso sino 10, pues obviamente tienen un tratamiento distinto en el marco del proceso agrario. Y quiero insistir en esto, Julio, que es muy importante. Esto no es gobierno de Petro. Esto es la sentencia de unificación de bienes baldíos que estableció la Corte Constitucional. Es la Corte la que determinó que ese patrón de acumulación de bienes baldíos tiene que aclararlo la Autoridad Nacional de Tierras. En el caso de que sean campesinos los que están en los baldíos, le dio la orden, titúlelos. Y en el caso de que no sean campesinos, sino gente adinerada, quien tiene el régimen de baldíos, bueno, recupérelos y distribúyalos para la reforma agraria. Eso nos dijo la Corte y nosotros hemos aplicado a cabalidad cada uno de los elementos que aquí se dispusieron. Claro, director, pero usted está haciendo algunos señalamientos, por eso nos parece importante saludar y hacerle una primera pregunta a Juan Miguel Vázquez, el presidente de Fede Maderas, la Federación Nacional de Industriales de la Madera. Señor Vázquez, buenos días, gracias por atendernos y qué comentarios le merece lo que acaba de señalar el director de la Agencia Nacional de Tierras sobre las empresas del sector que usted representa. Muy buenos días, Luisa, Julio, todos los oyentes y por supuesto también al doctor Hartmann. Pues me parece bastante peligroso y irresponsable asegurar que las empresas del sector forestal y de la transformación de la madera están ocupando baldíos de la nación. Nosotros, por supuesto, somos absolutamente respetuosos en el sector que represento y los diferentes empresarios a los que representamos,
absolutamente respetuosos de las leyes y de toda la normatividad vigente en nuestro país. Y por supuesto también de las actuaciones que le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras en términos de su facultad para investigar predios, ocupaciones indebidas sobre baldíos de la nación y hacer este proceso de clarificación o de historial de las tierras. Lo que no estamos de acuerdo es primero esa aseveración sobre que empresas de nuestro sector premeditadamente están ocupando baldíos y por supuesto tampoco compartimos el que no se realice una debida diligencia y el proceder es lo que nos ha preocupado y por eso hemos manifestado nuestra preocupación sobre ese procedimiento que está haciendo aparentemente la Agencia Nacional de Tierras. Doctor Felipe, pero en este proceso, en esta tarea de recuperar los predios baldíos que es en diferentes zonas del país y no se ha logrado, ¿qué mecanismos en lo que queda de esta administración de usted ahí al frente de la ANT se va a adelantar para recuperar esos predios baldíos? Porque la verdad es que siempre hemos escuchado que se van a recuperar, que ya casi, pero no se ha dado esa tarea. No, claro que sí. Nosotros hemos recuperado 280.000 hectáreas por decisiones agrarias en este gobierno, cosa que es histórica. Incluso acuérdese que en su momento señalamos que había parte y miembros del Congreso en esa condición. Los baldíos en Colombia son fuente primaria de la reforma agraria, así lo dispuso la Corte. Y la misma Corte estableció que acumular más de 2 unidades agrícolas familiares es un patrón de acumulación. Ahora, ¿eso significa una persecución sistemática del empresariado? Falso. Habilitamos las herramientas para que el empresariado hable de forma directa con la Autoridad Nacional de Tierras. Lo que sí es, no alimentemos carteles de tierras que se dedican a vender por falsa tradición bienes baldíos, cuando efectivamente no tienen una sana propiedad, y cuando los bienes baldíos, como bien lo señala la Corte y como bien lo señala la ley, son fuente primaria de la justicia agraria. Esto sería mucho más fácil, y hablo del procedimiento que hablaba nuestro líder gremial, si existiera también la jurisdicción agraria, porque nosotros no solamente hacemos la fase administrativa, esto tiene control judicial conforme al 902. Entonces, estos elementos que son claves de cantarlos y que pueden organizarse muy bien, también tienen control judicial. Entonces, decir que no existen garantías en los procesos agrarios también es un craso error, y lo quiero poner en cifras. Esta Agencia Nacional de Tierras dispuso de más o menos la investigación de 900.000 hectáreas por acaparamiento de tierras. Y de las 900.000 hectáreas por acaparamiento de tierras, declaró en su fase administrativa baldías 300.000. ¿Eso sabe qué significa? Que 700.000 las acreditó como propiedad privada. Entonces, no es cierto que en los procesos agrarios no existan garantías para reconocer que efectivamente sí hay propiedad privada. Al contrario, del 100%, el 70% han culminado su fase administrativa ratificando que son bienes privados y en ese sentido consolidando la propiedad de la tierra en el país. Entonces, son elementos de contexto y cifras que muchas veces se desconocen, pero que son parte de la gestión integral del equipo de la Agencia Nacional de Tierras. Sí, presidente, queremos volver con usted, doctor Juan Miguel, porque si bien usted dice que respaldan esa recuperación de baldíos siempre y cuando pues se haga de una forma legítima, pues este presunto perfilamiento a empresas e inversionistas internacionales ya deja en alerta esto, y lo que hemos sabido pues es que hay algunos que están incluso contemplando ir a arbitramiento internacional por esta recuperación de baldíos que está haciendo la Agencia Nacional de Tierras. ¿Esto es así? ¿Ya hay inversionistas que incluso quieren poner esto a nivel internacional? Pues evidentemente hay inversionistas que están supremamente preocupados, pero yo quiero darle a todos los oyentes y a la mesa de trabajo un contexto que me parece es preciso y menester hacer en este momento. Y escuchaba en estos mismos micrófonos al doctor Pava el día de ayer respecto de una reflexión y una tesis que se ha venido acumulando en los últimos años acá en Colombia, y es que efectivamente si hay injusticias en el campo, una de las conclusiones es entonces que se distribuya la tierra y vamos a observar quién tiene tierra, y entonces el sector que represento, el forestal, pues se convierte en uno de los objetivos. Para todos los oyentes, ¿cómo opera un sector forestal aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo? Hay una proveeduría forestal
que viene del bosque natural o de las plantaciones forestales comerciales, que son cultivos, y allí se ha mitificado al sector forestal porque ustedes entenderán que por la naturaleza es diferente cultivar cebolla o papa a cultivar árboles. La característica y la cantidad de área que se requiere para uno u otro es bastante diferente. Entonces, efectivamente, hay un cumplimiento y hay unas garantías que deben existir para esa actividad forestal, y allí la seguridad jurídica es clave, y eso es uno de los temas que observan los inversionistas internacionales. Don Juan Miguel Vázquez de Fedemaderas, muchas gracias. Don Felipe, le tengo una última pregunta. Claro que sí. Usted se apoyó en la UIAF para hacer un análisis en prevención de lavado de activos, lo cual es normal. Esa información se la entregaban a usted de manera muy juiciosa, para eso, para lo de su competencia. Pero lo que me están contando, y quiero saber si es cierto, es que con la llegada de Jorge Lemus, esa cadena de información se rompió. Él la canceló. El proceso era tan serio que me informa alguien que trabajaba en el proceso que jamás hubo una filtración de información. Algunos predios de interés para la presidencia no fueron comprados precisamente por los informes que usted recibía de la UIAF. El volumen de recursos para la compra de predios era tan grande que se diseñó un proceso especial que aisló la debida diligencia que se hacía en la UIAF y la aprobación de compra de predios. Es decir, era algo que blindaba el proceso, y el doctor Lemus lo canceló. ¿Eso es cierto? Sí, mire, nosotros en eso tenemos que ser absolutamente responsables, y nada tiene que ver con los procesos agrarios, Julio. Y es que cuando se va a comprar un predio, nosotros tenemos que revisar que no estemos inmersos en una posible investigación de lavado de activos. Entonces, se hizo un protocolo de relacionamiento con la UIAF y se establecían unos filtros en los que se determinaba con claridad la procedencia de los propietarios y de las condiciones específicas de los predios como una prenda de garantía de que la agencia, cuando compraba predios o cuando compra predios, pues no vaya a alimentar las redes de lavado de activos ni más faltaba. Eso de alguna manera se generó unas dificultades posteriores a la llegada del exdirector Lemus, pero en ese sentido hemos dispuesto como de los canales institucionales y de los mecanismos para que se mantenga de forma clara ese filtro, porque a pesar de que no está de manera tan específica en nuestros reglamentos de compra, sí son muy importantes para la seguridad jurídica del Estado, que no esté, por un lado, combatiendo el narcotráfico y por otro lado, pues generando estos vacíos. Ese filtro ha sido muy valioso, muy importante. Como director lo valoro muchísimo. Sí. Y creo que incluso es de las cosas que deberían continuar en el ejercicio de la reforma agraria. ¿Y por qué el doctor Lemus lo canceló si era tan valioso? Bueno, eso hay que preguntárselo al doctor Lemus, pero en algún momento tuvimos ciertas dificultades en esa intervención que hoy debo reconocerlo, han sido superadas. Y seguimos en esa articulación específica de tener un filtro UIAF para tener mucho cuidado con esas compras y hacerlas en el marco de la ley. Muchísimas gracias, director. Le deseo mucho éxito en el empalme. Gracias. Apreciado, Julio. Un gran abrazo.